Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, partiendo de unos datos mensuales de una cuenta de resultados mensual de una empresa, tanto presupuestados como reales, vamos a ver cómo extraemos información mensual a partir de estos datos para poder analizar las desviaciones. Entonces tenemos esta tabla con estos datos presupuestados, con una cuenta de resultados muy sencilla, simplemente las ventas menos el coste de ventas, tendríamos el margen bruto, y restando otra serie de costes que no sean operativos o de fabricación, llegaríamos a obtener el beneficio antes de intereses e impuestos. Después restamos los intereses, obtendríamos el BAI o beneficio antes de impuestos, le restamos los impuestos y tenemos el beneficio después de impuestos. Como decimos, estos datos son presupuestados mensuales y también nos ha facilitado los datos históricos o reales también mensuales. A partir de estos datos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues podemos o hemos preparado esta tabla en la cual lo que tenemos en primer lugar con una validación de datos es elegir un mes determinado dentro de esos 12 meses. Esto recordamos que lo hacemos con datos, validación de datos, y a partir de ahí en lista hemos elegido esta lista que tenemos con los meses, que son las cabeceras de las columnas. Ahora lo que vamos a poner aquí con esta fórmula que tenemos preparada, simplemente para extraer, le vamos a poner el igual para hacerlo fórmula, y lo que queremos es simplemente extraer el número de mes, que también con la fórmula o con la función coincidir extraemos este número de aquí que corresponda con el mes que queremos. Entonces lo hemos hecho para la columna presupuestada y vamos a hacerlo también exactamente igual para la columna real con la fórmula coincidir y extraemos ese mes. Para después, a continuación, con la fórmula buscar V, con esta fórmula lo que vamos a hacer es buscar en cada una de las tablas y extraemos el número, contamos el número de columnas que está determinado en este número de aquí, que se corresponde con el mes que hemos elegido. Le sumamos un 1 porque estamos partiendo del concepto, de la columna de concepto, entonces tenemos que sumar uno más hasta llegar, en este caso por ejemplo, al mes 5, que sería contar 5 más 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta llegar al mes de mayo, por ejemplo. Bien, vamos a copiar esta fórmula y vamos a pegarla aquí y vamos a ver si nos extrae, en este caso, las ventas reales del mes 5, las ventas presupuestadas, perdón. Las ventas presupuestadas del mes 5, que son 1945, vemos que coincide. La fórmula ya la tenemos preparada para que, como tenemos aquí el concepto que está en esta fila, la fila no la tenemos fijada, solo tenemos fijada la columna y vemos que la fila no la tenemos fijada con el dólar delante, para que si yo relleno hacia abajo, pues vaya sumando las siguientes filas y los siguientes conceptos. De esta forma aquí obtendríamos los datos presupuestados del mes 5, vamos a ver si coincide, y vemos que el resultado después de impuestos son 808 y vemos que coincide con ese resultado de mayo. Si yo elijo el mes de enero, vemos que el resultado son 384 y los datos coinciden con ese mes de enero. Pues bien, vamos a copiar, ya tenemos la fórmula preparada para hacer lo mismo, pero esta vez los datos los buscamos en la tabla de real. Vemos aquí que está buscando los datos en esta tabla, que es la tabla donde tenemos los datos reales para el mes de enero. También lo tenemos preparado para que, rellenando hacia abajo, vemos cómo coincide el beneficio después de impuestos de enero y me está buscando esos datos reales. A partir de aquí lo que queremos es, como decíamos antes, ver las desviaciones. Voy a restar los datos reales menos los presupuestados para que, en el caso de que la diferencia fuera positiva, es decir, que las ventas reales fueran mayores que las presupuestadas, pues me diera positiva.
Aquí vemos que en este caso el mes de enero ha sido negativa, ya que hemos vendido menos que los datos presupuestados. También, si relleno hacia abajo, obtengo las desviaciones del resto de partidas de la cuenta de resultados. Vemos que en el caso de que sean costes, en este caso es positiva, ya que los costes reales, los costes de venta reales han sido menores que los costes presupuestados, y esto supone una desviación positiva. El resto de costes, vemos que los costes de estructura han sido negativos en ese mes porque hemos tenido unos costes reales de estructura mayores que los presupuestados. Y el beneficio después de impuestos ha sido una desviación negativa porque el beneficio después de impuestos real ha sido menor que el presupuestado. De esta forma, pues podríamos comparar el resto de los meses y veríamos las desviaciones mensuales, que luego nos serviría pues para tomar desviaciones en donde han estado las desviaciones positivas y negativas. Bien, pero vamos a ir un poquito más allá y ahora nos vamos a preguntar si lo que queremos es obtener no los datos concretos de un mes, sino unos datos acumulados hasta un mes determinado. Esto lo vamos a hacer con la función desref. Aquí tenemos preparada ya la validación de datos, esta vez solo con los números, y tenemos preparadas las fórmulas. Entonces, si yo lo que quiero es hasta un mes determinado, lo que vamos a hacer es con la fórmula desref y luego englobada con la fórmula suma, la vamos a englobar con la suma, porque si lo que queremos es acumulado, debemos de sumar esos datos. Entonces vamos a copiar esta fórmula en la columna presupuestado, le ponemos el igual y aquí vemos que en este caso solo hemos elegido el primer mes, luego lógicamente solo me va a traer hasta el mes 1, el mes de enero, que serían esas 1500. También lo tenemos preparado para rellenarlo hacia abajo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa si yo quiero la suma acumulada de 2 meses. Entonces aquí lo que me debería hacer es sumar enero y febrero. Y vemos que esa suma serían 3150 y en principio coincide con este dato. Entonces vemos que lo que me está trayendo es el acumulado de esos 2 meses, no solo de un mes. Vamos a ver si el beneficio por impuestos, esos 1002, coincidiría con la suma del beneficio de enero y febrero, que vemos que sí coincide. Entonces, repetimos que esto lo hemos hecho con la fórmula desref primero, que lo que hace es partiendo de, en este caso, la celda B3, que sería esta, el título de la tabla presupuestado, y luego a partir va a bajar una línea, una fila, y a partir de esta celda lo que vamos a contar pues son los meses que hemos elegido, que eso lo tenemos en esta celda que hemos dicho, la S2. Entonces va a contar primero hacia abajo y luego hacia la derecha, y luego lo que hacemos es sumar esos datos de esas columnas, que sería en este caso enero y febrero. Bien, vamos a poner la fórmula de real para ver las desviaciones, y entonces lo que hacemos es copiar la fórmula que tenemos ya preparada para, en este caso, hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero con la tabla donde tenemos los datos reales, y vamos a ver si nos ofrece los datos reales de las ventas. Si ponemos un 2, pues hemos dicho que serían las ventas de la suma de enero y febrero. Vemos que son estas 3212 y que coincide con este dato que nos está dando aquí. Rellenamos hacia abajo y obtendríamos el acumulado. Podríamos hacer la comprobación, por ejemplo, si queremos sumar 12 meses. Los 12 meses sería el total. No tenemos aquí la suma total, pero vamos a hacerlo para comprobar a ver si, en este caso, poniendo un 12, nos está trayendo los datos totales anuales de todo el año, es decir, la suma de esos 12 meses. Vamos a rellenar hacia abajo y vemos que en el caso presupuestado, pues vemos que coinciden con esos datos, que es la suma de todos esos datos presupuestados anual. Vamos a hacer lo mismo con los datos reales, sumando todos los meses
Vamos a ver, y aquí ponemos la suma que no teníamos totalizado de esos datos reales para ver si coinciden con ese acumulado que nos está trayendo a partir de la fórmula DESREF y sumando esas columnas. Vemos que coinciden 7.670, que son los totales reales de todo el año. Y lo mismo que hemos hecho antes, si queremos ver las desviaciones, pues restamos el real menos presupuestado para hacer que, en el caso de que sean ingresos, sea una desviación positiva. En este caso vemos que es negativa porque en el conjunto del año las ventas han sido inferiores. De esta forma podríamos analizar también las desviaciones. Vemos que el beneficio después de impuestos ha sido negativo, la desviación, porque en total el beneficio acumulado de todo el año realmente ha sido menor que ese beneficio presupuestado. Pero, por ejemplo, si estudiamos el acumulado hasta el mes de junio también ha sido negativo, en marzo también era negativo, en fin, podemos ir viendo esas desviaciones, pero en el acumulado de unos meses determinados con el objetivo luego de tomar decisiones. Aquí la desviación era menor y luego vemos que el acumulado, por ejemplo, hasta noviembre, pues ha sido bastante peor esa desviación acumulada de beneficio entre lo presupuestado y lo real. Bien, también podemos hacer lo mismo, pero en este caso lo que vamos a hacer con la misma fórmula DESREF y el sumatorio, lo que queremos es obtener un conjunto de datos entre unos meses determinados. Por ejemplo, de entre el enero y diciembre, esto nos tendría que dar lo mismo que hemos hecho aquí, pero luego vamos a ver cómo podemos obtener ese dato acumulado entre unos meses determinados, no partiendo siempre del mes 1, sino de otro mes. Para eso tenemos también la misma fórmula, pero lo que hacemos es luego restar el mes primero que hemos elegido. Vamos a copiar y pegar esta fórmula, le ponemos el símbolo igual y aquí vemos que lo que está haciendo es restando desde el mes último que queremos, le restamos el primero que hemos elegido. Aquí vemos cómo restamos otro mes determinado que lo tenemos en esta celda, la S14. Si es verdad que le tenemos que sumar un 1, porque si no, no lo haría bien. Recuerdo que, por ejemplo, si restamos 8 menos 5 son 3, pero claro, sería lo mismo que empezar a contar desde 6, 7 y 8. Por lo tanto, a ese primer mes le tengo que sumar un 1 para que la diferencia sea correcta y nos dé bien el resultado. Aquí vemos también que rellenando hacia abajo, lógicamente en este caso, como estamos eligiendo desde el mes 1 hasta el 12, coincide con este total anual que hemos visto antes. Pero vamos a ver qué pasaría si lo que quiero es, por ejemplo, desde el mes 11 hasta el 12. Pues en este caso vemos que el dato que nos está dando es la suma de noviembre y diciembre. Y si yo pusiera desde el mes 12 hasta el 12, vemos que los datos que nos está dando son solo los meses o el mes de diciembre, en este caso datos presupuestados. Pero bien, de esta forma, pues por ejemplo, podría elegir, vamos a ver cuál ha sido los datos del mes de marzo al mes de julio, una franja de tiempo determinado. Y bueno, vamos a hacer entonces, podría estudiar esas desviaciones en una franja de meses determinada. Vamos a ver, nos queda el dato de real, vamos a copiar la fórmula para la tabla de los datos reales, le ponemos el igual delante, es lo mismo, lo que hace es elegir desde el mes 7 y le resta los datos hasta el mes 3. Y de esta forma tendríamos esos datos de la cuenta de resultados desde marzo hasta julio. Vamos a rellenar hacia abajo y vemos que vamos a hacer otra vez la comprobación. Por ejemplo, vamos a comprobar que de abril a abril nos tendría que dar solo los datos de abril. Aquí los tenemos, los datos reales de abril, 1840 son las ventas y 700 el resultado. Vemos que coincide, pero a partir de ahí
pues podríamos elegir, por ejemplo, la franja de meses de abril a julio y hacer lo mismo que antes, estudiar esas desviaciones. Vamos a hacer los datos reales menos los presupuestados, y para que sea positiva esa desviación, en ese caso, en esa franja de meses, ha sido una desviación en ventas positivas, pero vemos que ha habido otra serie de desviaciones negativas en esa franja de meses, repito, desde un mes hasta otro determinado. Esto lo hacemos con la fórmula, igual que hemos hecho antes, la fórmula de REF, pero aquí le estamos añadiendo, restando ese dato del que partimos, de este mes del que partimos, le sumamos 1 y eso lo englobamos con la suma, sumamos esa franja de meses y estos son los resultados que obtenemos. Pues bien, esto es lo que queríamos ver, esto es cómo podemos analizar a partir de datos presupuestados y reales la forma de ver esas desviaciones, pero no solo en un mes determinado, sino que podemos también hacerlo de forma acumulada hasta ese mes determinado, o también simplemente estudiando una franja de meses para estudiar con más detalle dónde se han producido las desviaciones y luego analizaríamos las causas de esas desviaciones. Esto es lo que queríamos ver, este es el ejemplo de cómo podemos con Excel tratar una cuenta de resultados observando las desviaciones en un periodo de tiempo determinado, y espero verte en próximos vídeos, próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos, hasta pronto.